La bestia no es un lobo, ni cualquier animal conocido, pero es una bestia única enviada por Dios para castigar a la gente de sus pecados. El cura Pierre Boucher. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. En la rama de los críptidos no hay uno con tantos avistamientos y tan recordados por la región de Gaudan, que está localizada en el actual departamento francés de Lozère, región de Occitania. Es una de las 13 regiones que junto con los territorios de ultramar conforman la República Francesa. Su ciudad más grande es Toulouse, así como su prefectura regional, mientras que la segunda capital de la región, Montpellier, retiene varias administraciones. La bestia de Gévaudan, su total de víctimas difiere según las fuentes. En 1987, un estudio estimó que había ocurrido 210 ataques, resultando en 113 muertos y 49 heridos. 98 de las víctimas habían sido parcialmente devoradas. Sin embargo, otra fuente afirma que las víctimas mortales fueron entre 60 y 100 adultos, así como contabilizaron más de 30 heridos. Las víctimas, antes de ser atacadas, lo primero que notaron fue que en la mayoría de sus casos, sus viviendas se encontraron destrozadas, por lo que varias de las víctimas sobrevivientes narran como un tipo de oso. Esto por las marcas de las garras en las puertas y en las paredes. Parte de la notoriedad y que le da la veracidad a los avistamientos es que el Reino de Francia utilizó una cantidad considerable, tanto de mano de obra como de dinero, para la caza del animal, convocando la movilización de tropas reales, nobles, soldados y cazarrecompensas. Las hipótesis sobre la naturaleza de la bestia fueron varias, desde la de un lobo con enormes dimensiones o un animal exótico. También se tuvo la teoría de que pudo haber sido un hombre lobo, y hasta incluso la de un asesino en serie. También se barajó la idea de una bestia infernal, o la criatura encarnada de ejecutar un castigo divino a los pobladores. Haciendo la recopilación de lo que Francia estaba pasando en ese momento, se debe de reconocer que la región de Occitania era azotada por una infestación de cerca de 20.000 lobos, por lo cual era más complicado aún encontrar quién o qué era lo responsable de estos ataques. Historia. Primeros ataques. La primera persona atacada por la bestia fue una vaquera que vivía cerca de Logne, pero en ese momento unos bueyes se aproximaron a ella e hicieron huir a la feroz bestia. Como resultado solo fueron desgarradas sus ropas. La primera víctima oficial fue Jeanne Boland, una joven de 14 años, muerta el 30 de junio de 1764 en el pueblo de Ubax, cerca de Logne, en la parroquia de Saint-Hélène-Logar, en Vivarais. Uno de los datos que nos podría sugerir que este no fue el primer ataque que hubo en la zona, pero sí el primero registrado, fueron unas palabras que el párroco dio el día del entierro. Debido a que no pudo ser confesada antes de muerta, esta fue enterrada sin sacramentos. El párroco dice que ella fue víctima de la bestia feroz, lo que sugiere que no fue la única víctima. La segunda víctima fue reportada el 8 de agosto. Tenía también 14 años y vivía en la aldea de Mesmecha, parroquia de Bois-Lauret. Tanto esta como la otra murieron en la ciudad de Hallier. Las siguientes
Desde finales de agosto hasta septiembre fueron asesinadas en los alrededores del bosque Mercoire, que es un sendero que circula de 18.0 kilómetros con tráfico ligero, localizado cerca de Chem-Lorentz, Francia. Este camino en esa época se encontraba muy poco transitado debido a los túmulos de lobo que se formaban entre las lluvias. El administrador de la diócesis de Mende, Edin Lavon, que se encontraba en Mabols, a finales de agosto decidió enviar a ese lugar a unos cazadores dirigidos por el señor Massier como ayuda debido a que ya se acercaba Lagnaen. Sin embargo, pronto Lavon se dio cuenta de que esta cacería era insuficiente. Por lo tanto, advirtió de la situación al señor de Saint-Priest, al intendente Lagonde y al conde de Montcalm, gobernador de la provincia. Ese último, quien dio la orden al capitán Dumel, que se encontraba en Logne con sus dragones, de que lleve a cabo la misión de conducir la operación de la caza de la bestia. Para poder darnos una idea de por qué se dio caza a este animal, quiero poner en la mesa sus medidas. Estas fueron recopiladas tiempo después, con los avistamientos que se dieron a lo largo del tiempo. Longitud de la raíz de la cola hasta la parte superior de la cabeza, 99 centímetros. Desde la parte superior de la cabeza hasta los ángulos de los ojos, 16.2 centímetros. Ancho de oreja a la otra, 18.9 centímetros. Abertura del hocico, 18.9 centímetros. Anchura horizontal del cuello, 23 centímetros. Anchura de hombros, 29.7 centímetros. Ancho de la base de la cola, 23 centímetros. Longitud de la cola, 21.6 centímetros. Longitud del antebrazo, 21.6 centímetros. Ancho de la nariz, 4 centímetros. Longitud de la lengua, 37.9 centímetros. Ancho de los ojos, 3.4 centímetros. Patas traseras de la primera a la segunda articulación, 19.4 centímetros. Ancho de las patas, 12.2 centímetros. Estamos hablando cerca de un animal como un mínimo de 50 kilogramos, con la habilidad física parecida a la de un lobo y con la peculiaridad de que éste ataca en solitario. Duhamel. A partir del 15 de septiembre, el capitán Duhamel y sus dragones comenzaron su cacería. No estaban solos, sino que los campesinos se armaron y se dispusieron para ayudarlos. Ese año había 4 compañías de dragones voluntarios de Clermont, estacionados en Pradelles o Langone y comandados por Duhamel, el capitán y asistente mayor. Estos soldados estaban presentes en los alrededores de la región de Cevennes debido a conflictos con los camisards a principios del siglo de 1702 a 1715. Durante las muchas cacerías llevadas a cabo en el bosque de Varsovia, la bestia nunca apareció. Incluso se dice que huyó rápidamente de esa zona debido a ellas. Luego se traslada a los confines de Margerine y Aubrac a principios de octubre. El 7 de este mes, una joven fue asesinada en el pueblo de Abcher, parroquia Ponitre, y su cabeza se encontró 8 días después. Al día siguiente, un vaquero de 15 años fue atacado cerca de la Fenmovere. Ese mismo día, la bestia atracó a otro vaquero entre Brescia y el castillo de Baure, propiedades del conde de Pierre. Sin embargo, el muchacho se refugió entre sus vacas para lograr esconderse de la bestia. Poco después, los cazadores que salían de un bosque cercano se dieron cuenta de que la bestia todavía estaba al acecho del joven. 2 de los cazadores dispararon a la bestia, que en 2 ocasiones cayó y se levantó. Nadie pudo atraparla.
de modo que huyó rápidamente al bosque. La caza, que fue organizada por el día siguiente, también resultó un fracaso. 2 campesinos dijeron que habían visto al animal salir cojeando durante la noche. Así, por primera vez, la bestia fue herida. En octubre de 1764, la bestia dirigió su ataque al sur, siendo la responsable de la muerte de María Siliog, atacada en Bronchen, en la ciudad de Mamaus. El 2 de noviembre, The Hummel y sus 57 dragones salieron de Laune para instalarse en Saint-Chély, en la posada de Grasal. Sin embargo, el 11 de noviembre ellos no pudieron realizar su primera cacería debido a los altos niveles de nieve. Al ver la falta de resultados de las cacerías hasta esa fecha, los estados de Lauengedet se reunieron el 15 de diciembre y propusieron una recompensa de 2.000 libras a quien matara a la bestia. Después de esto, 5 personas más murieron, y uno de estos atacantes le fue atribuido a la bestia durante todo el mes de diciembre. Llamado a la oración. Este llamamiento pasó a la historia como la orden del obispo de Mende. Todos los sacerdotes de la diócesis tenían como orden anunciarla a sus seguidores. En este texto, el obispo llamó a la bestia la plaga enviada por Dios para castigar a los hombres por sus pecados. Citó a Sagún Agustín para discutir la justicia de Dios, y también usó la Biblia para mostrar, según su punto de vista, amenazas expuestas por Dios por boca de Moisés. Yo armaré contra ellos los dientes de las bestias feroces. El mandato impuso asimismo que se recitaran oraciones de 40 horas durante 3 domingos consecutivos. Para las oraciones parecían vanas, porque la bestia continuó con su masacre a principios del año de 1765. Durante los meses de enero y febrero, las cacerías de Daumal y sus dragones no tuvieron éxito. Además, fueron acusados de no pagar el alojamiento y la comida y de destruir las cosechas. Entonces, el consejero del rey, Luis XV, Clement Charles Flaubert, envió a cazadores como sus reemplazos. Eran considerados el mejor cazador de lobos del reino, ya que mató a más de 1.200. Martin Debel y su hijo fueron a Debaga a mediados de febrero. La batalla de Porterfaix. Antes de la llegada de los de Neval, el 12 de enero, la bestia atacó a 7 niños de Villaret, parroquia Chanelines. La lucha y el valor que pusieron los pastores jóvenes quedaron demostrados en los archivos anuales. Desde la aparición de la bestia, se recomendó no enviar a los niños solos a cuidar el ganado, ya que el ganado estaba compuesto de vacas, y los adultos se encargaban solamente de cuidar el trabajo agrícola. Para evitar esta situación que tenían los niños, se formaron grupos de jóvenes para el cuidado de los animales. Este es el caso de los 7 hijos de Villaret. 5 varones y 2 niñas de entre 8 y 12 años de edad. La bestia los atacó, girando en torno a los niños que tenían una posición defensiva. Se apoderó de uno de los chicos más jóvenes, pero los demás lograron pinchar a la bestia con la ayuda de palos hasta que éste lo soltó. Aún así, tuvo tiempo para devorar una parte de la mejilla de su víctima. Luego, volvió al ataque sosteniendo a Joseph, el más joven, por el brazo y se lo quería llevar. En ese momento, uno de los jóvenes sugirió huir, mientras la bestia estaba ocupada, pero otro, Jacques, dijo lo contrario. A continuación, se apresuraron a rescatar a su desafortunado compañero, tratando de picar los ojos de la bestia. Encontraron la forma de hacerlo y lograron que la bestia lo dejara. Luego, debido a los gritos, llegó un grupo de hombres, pero la bestia ya había huido para entonces hacia el bosque. El señor de Saint-Prince informó al señor Everdy de esta lucha, y como premio por su valentía, el rey se ofreció a pagar la educación de Jacques.
De este modo, el 16 de abril de 1765, Porterface fue admitido en los Hermanos de la Doctrina Cristiana de Monteverdi. Ahí permaneció hasta noviembre de 1770, fecha en la cual entró a la Escuela Real de Artillería de Corps. Después se convirtió en teniente con el nombre de Jacques Viriete y murió el 14 de agosto de 1785 a la edad de 32 años. La llegada de los Denneval. El 17 de febrero de 1765, los Denneval llegaron a Clermont-Ferrand, donde fueron presentados al intendente Aubanary, y al día siguiente ya estaban viajando rumbo a Gévaudan. Su llegada fue a principios de marzo. En este mes de marzo se escuchó el testimonio de la lucha heroica de Jeanne Java para salvar a sus hijos. La esposa de Pierre Java vivía en Versalles. El 14 de marzo a mediodía, ella se encontraba fuera de su casa con 3 de sus hijos. De repente, alertada por un ruido, se dio cuenta que su hija de 9 años de edad acababa de ser capturada por la bestia, la cual había pasado por encima del muro de un brinco. Al ver esto, Jeanne Java se lanzó sobre la bestia y se las arregló para que soltara a su hija. La bestia vino a atacar a la más joven de sus hijos, una niña de 14 meses, pero no alcanzó a tomarla porque la madre lo protegió. Luego, la bestia se arrojó sobre el otro niño, James, de 6 años, y lo tomó sobre el brazo. Jeanne Java se lanzó nuevamente sobre la bestia. Ahí surgió una larga batalla donde Jeanne Java fue lanzada al suelo repetidamente, entre arañazos y mordidas. Finalmente, la bestia suelta a Jean-Pierre y se las arregla para escapar, pero poco después se encuentra con los 2 hermanos mayores, los cuales ya se preparaban para llevar a las ovejas al pastar. Fueron capaces de liberar a su hermano menor y la bestia huyó. Sin embargo, Jean, sucumbido debido a las graves heridas varias horas después, como recompensa por sus actos heroicos, Jeanne Java recibió 300 libras como gratificación por parte del rey. Los Denneval se establecieron en Gévaudan. A su llegada, querían que la cacería fuera exclusivamente para ellos, y para lograr esto debían eliminar a Duhamel. A continuación, hablaron con Mosabe Every. El 8 de abril, Duhamel y sus dragones debieron abandonar el país para su nuevo destino en Pont-Saint-Esprit. Sin embargo, los Denneval tardaron mucho en iniciar la cacería. La primera intervención fue el 21 de abril. El objetivo parecía ser traer a la bestia a Ponieri, bosques pertenecientes al conde de Moranguis. Pretendían acercarse a la bestia, pero ésta pudo escapar sin que pudieran ni siquiera dispararle. En abril de 1765, la historia de la bestia se extendió por toda Europa. Le Caurelli relata que los periódicos británicos se burlaban del hecho de que no se podía matar a un solo animal. Mientras tanto, el obispo y los comisarios se enfrentaban a una influencia masiva en el correo. Las personas de toda Francia proponían métodos extravagantes para vencer a la bestia. El 1 de mayo, la bestia se encontraba cerca del bosque de Rechauvy, entre Main San Alba, mientras se preparaba para atacar a una joven pastor. Un hermano Marlet, de la aldea de Lechamale, al sur de San Alba, la vio desde la ventana de su casa a unos 200 metros de distancia. A continuación, advirtió a sus 2 hermanos y a todos los que estuvieran dispuestos a armarse para salir de la casa. La bestia había recibido 2 disparos y se habría caído, pero aún herido logró escapar. Al día siguiente, Denneval fue al sitio y continuó a lo largo, en compañía de 20 hombres. Todo el mundo pensaba que la bestia había sido herida de muerte, pero el anuncio de que una mujer fue atacada y muerta por la tarde en la parroquia de Benanon los desengañó. El día después de la caza, el marqués Pierre de Morangy
escribió una queja al presidente de la comunidad Etienne de la Font de Ver, en la que decía: el señor Denneval llegó haciendo tanto alarde y, como de costumbre, el resultado fue penoso. Usted, que es un político, está obligado a revelar la desfachatez de ellos, que de cazadores solo tienen la figura. El 18 de mayo, Pontaigne hizo una nueva carta de queja a La Font sobre la cacería sin éxito de los Denneval. El 8 de junio, bajo la orden del rey Francois Antoni, el portador de Arbacaus de sus majestades salió de París hacia Gebauda. Fue acompañada por su hijo menor, Robert Francois Antoine de Bellà, y también por 8 capitanes de la Guardia Real, 6 de los guardas de casa, un sirviente y 2 detectives. Antonie sustituye a Denneval. El 20 de junio llega Saint-Flour con autorización del rey. El cazador real Antoine se trasladó a Mancevi el 22 de junio, donde Antonier y sus hombres se aliaron con Denneval, ejecutando diferentes tipos de cacerías. Sin embargo, pronto surgieron las diferencias, no poniéndose de acuerdo en la conducción de la misión, razón por la cual Denneval tuvo que salir del país el 18 de julio por órdenes del rey. Para Antonier, la bestia no era más que un simple lobo. En uno de sus escritos dijo: las huellas obtenidas no ofrecen ninguna diferencia con las de un lobo grande. La cacería se ve dificultada por la geografía del país y por lo tanto trae nuevos perros como refuerzo. También recibe la ayuda del conde Torno, un caballero a Oberia. El domingo 11 de agosto se organizó una gran cacería. Sin embargo, esta fecha no está en la historia por este hecho, sino por la hazaña lograda por la dama de Gebauda, Marie Jane Ballet, de 20 años, sirvienta del cura Pognat. Ella tomó prestada, junto con otros campesinos, una escalerilla para cruzar un pequeño arroyo que se encontraba cerca de ella. Pero inmediatamente son atacadas por la bestia. Las otras retroceden, pero la bestia se abalanza sobre Marie. Entonces ella le clavó una lanza en el pecho. La bestia cayó al río y desapareció en el bosque. La historia llegó rápidamente a Antonier, quien fue a la escena para ver la lanza, que estaba cubierta de sangre, y que los restos encontrados fueran similares a los de esta bestia. En una carta dirigida al ministro, él la llama la doncella de Gebauda. Un cazador en busca de la bestia. Unos días más tarde, el 16 de agosto, se produce un evento que podría permanecer en el anonimato si no hubiera estado ligado a la familia de Chester, en donde Jean, el padre, es reconocido por el asesinato de la bestia. Hasta ese momento, una caza en general se organizó en los bosques de Montchaval. Jim y sus 2 hijos, Pierre y Antonie, participaron. 2 de los guardabosques de Francois y la Chenay fueron a su lado y preguntaron su opinión sobre el terreno antes de subir a caballo en un camino de hierba entre 2 bosques. Ellos quieren asegurarse de que no se trata de pantano. En complicidad, los Chestes garantizaron la seguridad de este terreno. Entonces, Peliceri se confía e inmediatamente su caballo se queda atascado y fue lanzado. Con dificultad se la arregló y con la ayuda de Chanay logró salir del pantano. Mientras que los Chester se reían de la situación, los 2 guardas de casa toman al joven de los Chester para llevarlo a Francois-Nanoy. El anciano y el padre toman a la Cheney y le exigen que libere al joven, mientras Balecher acude en su ayuda. Él también estaba metido en varios problemas. Los guardabosques, por lo tanto, se ven obligados a la retirada. Por la noche, ellos escriben un par de minutos para denunciar los hechos y, bajo la orden de Francois Antony, los Chester son detenidos y encarcelados en Sagües. La instrucción que se dio a los jueces y cónsules de la ciudad por Antony es: no los dejes salir más
que 4 días después de nuestra salida a esta provincia. El hecho de que hubo una disimulación de los ataques de la bestia durante este periodo de reclusión muestra, según algunos autores, un vínculo entre la familia Chester y la bestia. El lobo de Chasses. Durante la segunda quincena del mes de septiembre, entre el 20 o 21, Franco Antoni es advertido de que un gran lobo, tal vez la bestia, andaba merodeando cerca del bosque de las Damas de Albada en Chasset. A pesar de que la bestia nunca había estado en ese lado del río. Rodearon el área del bosque del manzano con la ayuda de 40 tiradores. El que eliminara el animal, el cual se encontraba a 50 pasos de él. Él dispara y la bestia cae, se levanta y lo ataca. El guardián Richard se le acerca, tira a su alrededor y derriba al animal. Según los escritos Francois, este animal no era más que un lobo de un gran tamaño, que pesaría unas 130 libras. A continuación, los transportaron a Shemon, en donde sería disecado por el Ser Baker, un cirujano de la ciudad. Según informe oficial, varios testigos confirman que este fue el animal que los atacó. Entre los testigos estaba Marie-Jeanne Ballet y su hermana. En este momento era oficial que la bestia de Gebaudan estaba muerta y que había sido asesinado por el Porta. Archivos del rey Franco y Antoni poco importaba los eventos siguientes. Igualmente el lobo de Chasses era reconocido como la bestia. Esto se confirmó en 1770 cuando Franco y Antoni fue visto portando un lobo moribundo que simbolizaba a la bestia. Nuevos ataques. El mes de noviembre se desarrolló sin ningún ataque detectado. El pueblo comenzó a considerar que en realidad Antoni había acabado con el animal que había estado aterrorizando a todo el país. En una carta fechada del 26 de noviembre, Lafon también indica al intendente de Legaumont: no se oye hablar de nada relacionado con la bestia, pero pronto los rumores comenzaban a relatar los ataques presuntamente cometidos por la bestia entre Loseren y Sangom. Estos ataques son esporádicos hasta principios de 1766, y tanto Lafon como la gente no sabía si atribuirle estos males a la bestia o a los lobos. Sin embargo, el 1 de enero, el señor de Mont, en una carta al intendente Aubernay, parece convencido de que la bestia ha reaparecido. Esto alerta al rey, pero él no quiere oír hablar de esta bestia, a la cual, según su arcavoz, ya estaba muerta. A partir de ese momento, los periódicos comenzaron a dar información de más ataques ocurridos en Gebaudan y al sur de la región de Auvernia. El 24 de marzo, los administradores de Gebaudan se encontraban en la ciudad de Mende. Elitone y el joven marqués Archer. Los ataques también se habían incrementado durante el mes de marzo, y los señores del país se dieron cuenta de que su salvación no provenía de la corte del rey. La bestia parece que ya no había ganado tanto terreno como antes. En efecto, ella se fija en la región de las 3 montañas, el Monte Mauch, Monte Grand y el Monte Chabao. Estos 3 picos están separados por unos kilómetros aproximadamente de 15 entre uno y otro. Las medidas adoptadas son ineficaces. Pese a que las pequeñas batidas estuvieron bien organizadas, esto fue en vano. La bestia continuó sus ataques durante todo el año de 1766. Sin embargo, parece que ese procedimiento había cambiado un poco. Era menos audaz y más cauteloso. En cualquier caso, eso es lo que se encuentra escrito en varias cartas como las del cura Lausari, canónigo Ali, dirigida al administrador Etienne Lafont. La bestia de Chastel.
A principios del año de 1767 se siente una ligera pausa en los ataques, pero en primavera de ese mismo año los ataques recrudecen. La gente, entre tanta incertidumbre, no hace más que otra cosa de preguntarse qué es lo que está pasando y, sobre todo, comenzar a rezar. Mientras tanto, los peregrinajes se multiplican, principalmente hacia el Notre Dame. Un hecho conocido, sucedido a principios del mes de junio, según la leyenda, Jan Caster hizo bendecir 3 esferas que luego fueron fundidas en medallas para el sombrero de la Virgen María. El 18 de junio se informó que el marqués de Abcher había visto un día anterior a la bestia cerca de la parroquia. La víctima, Jean Bastedi, de 19 años en la ciudad, el marqués decide llevar a cabo un golpe en esta región, el monte de Masha, en el bosque de Tenasari, el 19 de junio. Varios vecinos ofrecen como voluntarios para acompañarlos, entre ellos Jane Chester, un cazador de muy buena reputación. El último caso fue encontrado en un lugar conocido como Sogne. El animal fue visto en la cruce de los caminos y recibió un disparo en el hombro. Rápidamente los perros del marqués llegaron para tomar a la bestia. A partir del disparo, la leyenda conserva el discurso de Pierre Porcher, que ha estado en su familia por generaciones. Cuando llegó la bestia, Chester recitó la letanía de la Virgen María. Las recordó muy bien, pero por un sentimiento de compasión y confianza con la Madre de Dios, él terminó sus oraciones, luego cerró su libro, guardó sus lentes en su bolsillo y tomó el arma y mató instantáneamente a la bestia. 8 días después de que Jim había destruido a la bestia, según varios testigos, el 25 de junio, un lobo había sido visto, el cual, asesinado por James Terris, cazador de monte señor, recibió cerca de 48 libras de gratificación. Características de la bestia. Si la historia de la bestia de Gebaudan continúa siendo contada después de los acontecimientos y su desaparición, es porque poseen muchos misterios, principalmente su naturaleza morfológica. De hecho, ninguno de los animales capturados por Fangons o Giants han sido conservados. Si nos atenemos a la información de Marín, podría referirse a la descripción de un perro, pero de aspecto poco habitual. De todas formas, muchos testigos que acostumbraban ver lobos en su campo no reconocían a este animal como lobo, sino que lo denominaron directamente con el término de bestia, o la BT en lengua occitana. En segundo lugar, muchos relatos sugieren una relativa invulnerabilidad de la bestia. La ineficiencia de las armas alimentó la teoría de que la bestia tenía una pie de jabalí como coraza, como los perros que fueron utilizados en la guerra a comienzos del siglo XIX. Muchos relatos indican que la bestia fue herida por una o más balas disparadas por los cazadores de una muy buena reputación, pero aún así continuaba esta de pie. Los testigos atribuyeron a la bestia el poder de estar en varios lugares al mismo tiempo. Habría sido vista en un intervalo de tiempo en varios lugares con varios kilómetros de distancia uno y el otro. Sin embargo, estas distancias pueden ser consideradas para un solo animal. 2 características de la bestia que llaman la atención con su familiaridad y su audacia. Un poco después de la salida de Franco Natoni, ya no parece alertarse ante la gente. Cuando la bestia se encuentra con la resistencia de una víctima y de sus acompañantes, se aleja 40 pasos. A veces se sentaba por un momento, y si no era perseguido, atacaba. La bestia podía o no alejarse de la escena del crimen. Muchas veces las víctimas fueron atacadas en la ciudad, y la mayor parte de los testigos indicaban que los ataques tuvieron lugar en plena luz del día.
Por último, la bestia era muy agresiva y ágil. Esta agresividad estaba caracterizada por el empeño que no siempre estaba impulsado por el hambre. Su agilidad se atribuye a la habilidad de saltar sobre paredes, lo cual ningún perro normal puede hacer. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, elfenómeno.fm, Facebook como fenómeno.fm y en YouTube como fenómeno todo en mayúsculas.